Un tema que siempre es muy solicitado cuando se enseña y se aprende estadística son las medidas de posición central o llamadas comúnmente como medidas de tendencia central. ¿Cuáles son? Exactamente son tres: media aritmética, mediana y moda. La media también puede ser usada como media ponderada, media acotada, media winsoriada, media geométrica y media armónica. En este caso nos enfocaremos solo a la media aritmética, la mediana y la moda, tanto para datos agrupados y no agrupados. Deseo que sea de utilidad el siguiente material y que lo disfrutes mucho. Hasta luego. Soy el profesor, ya me conocen, maestro Horacio, maestro en procesos educativos, Horacio Muñoz Durán, y deseo que lo disfrutes. Te garantizo que será de una manera práctica, rápida y muy sencilla, como prácticamente nadie lo explica. Trabajaremos entonces de la siguiente manera. Analizaremos las tres principales medidas de tendencia central, que es la media aritmética o promedio, lo que conocemos como sumar todos y dividirlo entre el número de elementos que sumamos. Ese es el promedio. La mediana, que es la mitad una vez que se ordenan los datos, es decir, el 50% en medio de la distribución. Y la moda, el valor que se define normalmente como el que más se repite, pero no necesariamente es una definición exacta o matemática de la moda, tiene otra definición. He puesto de este lado un gráfico con tres líneas tratando de representar las tres medidas de tendencia central. En un momento vamos a hacer uso de él. Y finalmente vamos, por supuesto, a hacer un ejemplo práctico para datos no agrupados. Un DNA, que es un dato no agrupado, pues es un dato suelto. Por ejemplo, la calificación en el semestre anterior de 5 materias, 9, 8, 9, 9, 10. 9, 8, 9, 9, 10. ¿Sí? Son datos sueltos. Ese es un dato no agrupado. ¿Qué sería un dato agrupado? Cuando ya se presentan en intervalos, ¿no? Por ejemplo, de 0 a 5 de calificación, ¿cuántos alumnos hubo? De 6 a 8 de calificación, ¿cuántos alumnos hubo? De 9 a 10, ¿cuántos alumnos? Ahí ya son intervalos, son datos agrupados, que en otros videos seguramente los trataremos. La expresión matemática para el cálculo del promedio es la que se observa aquí en la pantalla. X barra, tratándose de una muestra, por supuesto, es igual a la suma, al recorrido, a sigma. Esta es la letra S mayúscula en griego. Y sigma, fíjense cómo al mover el láser sería recorrido. Los griegos en su momento hacían recorridos, hacían visitas para contar número de personas, para contar cantidad de cosechas, cantidad de animales, si me explico, en diferentes ciudadelas, etcétera. Entonces no hacían un recorrido lineal, lo hacían normalmente en zigzag. Así lo acostumbraríamos inclusive actualmente. Si hacemos un recorrido por los municipios más cercanos, sería casi imposible hacerlo en forma lineal. Por eso es sumatoria o sigma, recorrido. De acuerdo, desde el primer valor, y es igual a 1, hasta el último valor, que sería n, porque n minúscula significa el tamaño de la muestra, de los valores x y entre n. En otras palabras, sumarlos todos, esto significa sumatoria, y dividirlos entre la cantidad de valores. Esa es una fórmula bastante sencilla de aplicar. Para la mediana tenemos dos métodos. Cuando la cantidad de valores es impar, por ejemplo, si son 19 datos, es impar. ¿Sí? Y cuando es par, por ejemplo, 32 datos, ¿sale? La fórmula es la siguiente. Hay dos métodos, lo vamos a explicar en un momento. Y finalmente, la moda no tiene fórmula cuando los datos no son agrupados, simplemente es el valor que mayor frecuencia absoluta posee. Por decirlo como mencionamos hace un momento, el que mayor cantidad de veces aparece en una distribución de datos. ¿De acuerdo? Estas son las fórmulas entonces con lo que vamos a trabajar en un momento más. Pues vamos rápidamente de lleno. Fíjense que las medidas de tendencia central describen el comportamiento de datos que tienden al centro. Ahorita lo vamos a ver. Analizamos este ejemplo. Dice que el dueño de un parque turístico registró el número de personas que ingresaron durante 7 días, es decir, una semana laboral, a su negocio.
Y los datos los describió en la tabla del lado derecho. Aquí tenemos el día de lunes a domingo y el número de visitas por día, ¿de acuerdo? En el día miércoles, por ejemplo, 202, en el día sábado y el día domingo parece que se incrementan las visitas, pero esos son los datos. Nos pide el ejemplo entonces que con base a ello calculemos el promedio o media aritmética, la mediana, ¿sí? Usando los dos métodos, es decir, cuando es par y cuando es impar, ahorita vamos a ver, y la moda. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que antes de calcular la mediana, quiero decirles que la media aritmética es útil cuando los datos están de alguna forma contenidos en un rango casi parecido. Por ejemplo, aunque 138 sí tiene una cierta diferencia con 256, pues al final de cuentas son datos comunes. ¿Qué no sería un dato común o un dato fuera de lo común o un dato atípico que no presenta tipicidad? Que aquí apareciera, por ejemplo, 5000, que apareciera 800. Cuando tenemos una serie desde 138 a 256 y que de repente un día llegaran 5000 personas. A lo mejor ni capacidad se tendría para atenderlas. Bueno, ese 5000 ya alteraría esta distribución al momento de calcular la media aritmética. Entonces es importante, no olvidemos, la media aritmética funciona cuando los datos tienden a poseer una distribución de normalidad, cuando son medianamente parecidos. Fíjense en sus calificaciones, por ejemplo, de 5 a 10. Está en ese rango, son parecidos los datos. Puedes tener un 7, un 9.3, un 8, etcétera, pero está dentro de un rango común considerable normal. Cuando no presenta esa tipicidad de esos datos, entonces se utilizan otro tipo de medias, como la geométrica, que es menos sensible a los datos atípicos, pero pues ya se trabajará en un momento posterior a lo que estamos comentando. Vamos rápidamente, fíjense qué sencillo es esto. Lo que se conoce, sumar todos y dividirlos entre los que son. Entonces, en este caso tendríamos que hacer la fórmula, ¿de acuerdo? Para empezar a agregar los valores. Pues sumémoslo rápido. 202 más 138, más 202 más 218, más 163, más 256 más 245, dividido entre el total, dice aquí, entre n, el tamaño de la muestra. Son 2, 4, 6, 7. ¿De acuerdo? Dividido entre 7. Esa operación nos da 203.4. Entonces, ¿cómo se interpreta? El número de visitantes promedio al parque turístico a la semana está aproximadamente en 204 visitantes. Fíjense que es un número muy parecido, contempló la media a todos los valores. Así se interpretaría. Ven que no hay ningún inconveniente, ningún problema para calcularlo. La mediana, vamos ahora a la número 2. Dice aquí usando los dos métodos. ¿Por qué agregué primeramente el primer método? Cuando n es impar, cuéntenlo, son 7 valores. Entonces el tamaño, si me explico, de n sería impar. Entonces, si es impar, ¿qué significa? Que vamos a utilizar el primer método. Y dice que la mediana, acuérdense que el nombre de estos estadísticos son medidas de posición central o de tendencia central. Es decir, se está buscando una posición que represente a todos los valores. Fíjense cómo se trabaja esto. El primer paso para calcular la mediana todo el tiempo cuando son datos sueltos va a ser ordenar los valores del más pequeño al más grande o del más grande al más pequeño. Yo decidí ponerlos del más pequeño al más grande. ¿Sí? Desde x1, ¿sí? Que el más pequeño sabemos que es 138, después ¿cuál le seguiría? 163, después 2 veces 202. Si explico, los estoy ordenando. Entonces va a ser desde x1 hasta x7. Ya están ordenados, si se fijan, del más pequeño al más grande. Una vez que los ordenamos, recordemos que es el paso 1, procedemos al uso de la fórmula. Mediana es igual al valor x o a la posición x
del total de datos más 1. En este caso sería 7 más 1 entre 2. ¿Por qué 7? Porque ya lo dijimos varias veces, en este caso tenemos 7 valores representando al ejemplo que estamos resolviendo. Y esto nos quedaría 7 más 1, 8, entre 2, en otras palabras, x4. Es decir, la posición de x4 sería la mediana. Aquí lo voy a señalar. En otras palabras, el 50% de los días hubo de 138 a 202. El otro 50 hubo de 200 o de 202 a 256. La mediana no significa un punto de equilibrio. Fíjese bien, si usted suma 138 más 163 más 202 hasta aquí, esa cantidad es menor a que si suma 218 más 245 más 256. No significa un punto de equilibrio. Que la mitad de los días hubo la mitad de personas. No, significa que en el día medio, en el día del 50% recorrido, que en este caso fue el día 4, que en el día 4, si me explico, hubo de 202 como máximo a 138 como mínimo, y de 202 como mínimo a 256 como máximo. Esa es la mediana. El 50% de los días hubo máximo 202 y el resto hubo máximo 256. No se nos vaya a olvidar esa parte. Entonces anotamos aquí nuestros valores, el promedio, la mediana y la moda, como dijimos, que se define como el que más veces se repite, el que mayor frecuencia absoluta posee. En este caso el que más se repite es el 202. Ojo que si, por ejemplo, en lugar de este 245 también fuese 218, como el de acá, sería bimodal, tendríamos dos modas. ¿Sí queda claro? O sea, hay distribución de datos que puede ser unimodal, como en este caso, una sola moda, bimodal, dos modas, multimodal cuando son bastantes. ¿De acuerdo? Entonces, pues anotamos el 202 como la moda. Y aquí viene algo curioso que normalmente no se enseña en los cursos, es lo siguiente. ¿Por qué se le llama medidas de tendencia central? Fíjese que este punto es el más alto. ¿De acuerdo? Esa sería la moda. Todo el tiempo la moda va a ser la parte más alta de esta campanita. ¿De acuerdo? La mediana y la moda va a depender de los resultados. Pueden estar a la derecha o a la izquierda, pero siempre el punto más alto es la moda. En este caso, coincidió que la moda y la mediana son igual, por eso los puse aquí en el centro. Y la media, ¿sí? La media aritmético del promedio está un poquito a la derecha. La alcanzamos a visualizar. Aquí estaría la media. ¿Por qué entonces les llama medidas de tendencia? Porque están posicionadas o porque tienden al centro. ¿Se fijan? A eso es a lo que se le llama, jóvenes, las MTC, medidas de tendencia central. Son muy similares, ¿sí? Esto es una distribución, una campana de Gauss, que en videos posteriores se explicará a detalle. Entonces, esa es principalmente la definición de medidas de tendencia central. Lo vimos con un ejemplo y lo vimos aquí representados gráficamente. Casi siempre va a ser así. A veces la mediana estará de este lado, a veces de este lado, dependiendo de los números y cómo estén distribuidos. Bien, nos falta entonces el segundo método. Si se fijan, decía use la mediana de acuerdo con los dos métodos. Entonces, ¿cuál sería el segundo método? El segundo método, como lo vimos en las diapositivas anteriores, sería cuando los datos son pares. ¿De acuerdo? Y cuando los datos son pares tenemos esta expresión. Acuérdense que son posiciones donde se ubica tal valor. Y para ello, pues tenemos los 7 datos anteriores y solo por agregar un ejemplo, voy a agregar otro valor. Pensando en que aquí se abrió doble turno, no sé, pero aquí agregué otro valor, el que fuese. Entonces ya no tenemos 7 valores, ya tenemos 8 valores. Por lo tanto, sería la cantidad de datos sería par y la fórmula es la siguiente. Entonces, fíjense bien. Vamos a empezar a sustituir. Para el primer X, dice n sobre 2, que sería el total 8 entre 2.
más el segundo valor n entre 2, que sería 8 más 1. Entonces en este caso sería n entre 2 más 1. Todo eso dividido entre 2. Ahorita lo vamos a complementar. Entonces vamos primeramente con el primero. 8 entre 2, que sería esto de aquí, pues 4. Más 8 entre 2, 4 más 1, 5. Entonces sería más x5. ¿Sí o no? Y todo, entonces serían estos dos valores los que tenemos que sumar. Acuérdense que todo es dividido entre 2. Estos dos valores, el x4 y el x5. Entonces, al realizar la suma, sería 202 más 218 entre 2, que es este número de aquí, pues nos daría un valor de 210. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de forma general, pues otra vez vemos que está dentro de estas cantidades, pero lo más importante es que ya aprendimos cómo se posiciona la mediana, cuando es par y cuando es impar. Aquí este valor no corresponde a la moda más bien aquí sería 202 y este 210 correspondería a la mediana. Bueno, pues entonces, como todas las clases, ahora les toca a ustedes. Dice, los siguientes datos muestran el número de llantas vendidas durante 10 días en un establecimiento. ¿De acuerdo? Aquí están los 10 días, 2, 4, 6, 8, 10, y debemos nosotros de obtener la moda, la mediana y el promedio. ¿De acuerdo? Hagan sus procedimientos, cualquier duda ahí en los comentarios o de manera personal me pueden escribir al correo. Les dejo una definición de estadística de Douglas Montgomery que dice: la estadística es el arte de tomar decisiones acerca de un proceso o una población con base en un análisis de información contenida en una muestra tomada de la población. Hasta la próxima. Buena tarde.